Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y en el marco del natalicio de don Benito Juárez, benemérito de las Américas, queremos resaltar el Estado laico que para nosotros significa el gran legado para el Estado mexicano, porque consideramos que con él se instaura un nuevo paradigma constitucional. Con él da origen a la Segunda República, pero también pensamos que al eliminar el obscurantismo en el que se había tenido a nuestro país, se sientan las bases del libre pensamiento que ha dado origen al desarrollo tecnológico de nuestro país, que con todos sus vaivenes actualmente lo estamos disfrutando. Las leyes de reforma impulsadas por los políticos liberales encabezados por Benito Juárez fueron un conjunto de normas que dieron origen al Estado laico mexicano, suprimiendo el fuero civil para los religiosos y los militares, desamortizaron los bienes eclesiásticos, posteriormente se establecieron el registro y el matrimonio civil, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos y con una inspiración federalista y republicana se promulga la Constitución de 1857 que establece una república federal y se denomina su título primero, sección primera, de los derechos del hombre, con lo que se deja de lado el poder y la entonces desmedida influencia de la Iglesia Católica sobre nuestro tan noble y como siempre pueblo mexicano. En este sentido, nuestra Constitución recoge ese gran legado juarista. El artículo 3 establece que la educación impartida por el Estado será laica y se mantendrá por completo ajena a las doctrinas religiosas sin dejar de reconocer la libertad de culto establecida en el artículo 24 constitucional. O el artículo 130 que establece textualmente la separación del Estado y las iglesias. Y en este sentido le vamos a tomar la palabra al secretario de Educación Pública. Uno de los productos que el día de ayer obtuvimos en la comisión debido a su comparecencia es de que formemos una comisión entre funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y diputados para, previo muestreo, revisar la currícula de las escuelas privadas para ver hasta dónde efectivamente la enseñanza que se está impartiendo principalmente en el nivel básico está libre precisamente de eso que separó Benito Juárez con ese gran equipo de ilustres mexicanos que lo acompañaron. Es bien sabido por más de uno de nosotros de que aún en la actualidad la educación religiosa tiene una gran influencia en la currícula y sobre todo en las escuelas particulares. Creo que no debemos de permitir que esto se siga dando con la consideración de las autoridades educativas, porque siento que estamos traicionando ese gran legado juarista. En este marco, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene como una de las líneas de su agenda legislativa el fortalecimiento de un Estado laico y ético, con vocación de servicio público, respetuoso de la libertad de culto, pero en el marco de los límites del respeto
a la diversidad de creencias y a los derechos y libertades de las personas. No podemos permitir un retroceso en esta conquista histórica que inició el Benemérito de las Américas y que ha costado sangre mantener a través de nuestra historia. El Estado laico como elemento detonante del goce pleno de los derechos y libertades sin prejuicios ni fanatismos. En este sentido, nuestro grupo parlamentario considera que tiene algunos pendientes legislativos. Entre ellos, revisaremos que no entre en contradicción la reforma del artículo 24 con el artículo 40 constitucional. Tenemos pendiente la elaboración de la legislación reglamentaria del artículo 40 constitucional para dotar de contenido lo referente al Estado laico, desde una perspectiva de derechos humanos a partir del nuevo paradigma constitucional. Hay que revisar la normatividad aplicable en los ámbitos educativo, social, laboral, agrario, de salud, entre otros, para evitar la discriminación por motivos religiosos, para materializar el pleno respeto a la diversidad y garantizar los derechos fundamentales. La izquierda, como una opción política capaz de dirigir a nuestra sociedad, considera que el Estado mexicano del siglo XXI está comprometido a defender y mantener su carácter laico y debe velar para que la educación responda a los principios establecidos en el artículo 3 constitucional, democrática, crítica, alejada de todo fanatismo, científica y permeada con los más altos valores universales de la convivencia humana, la solidaridad internacional y los derechos humanos. El Estado laico, hay que subrayarlo, no es anticlerical, sino por el contrario, establece las bases para el pleno respeto a la diversidad, a la libertad de culto, al derecho a la privacidad, a la intimidad, a la sexualidad, a la identidad de género, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Se han de establecer límites entre lo ámbito de lo público y lo privado, pues el Estado democrático es el que tutela los derechos fundamentales y las libertades públicas, justamente desde la claridad que permita la naturaleza laica del mismo. No podemos dar marcha atrás en las conquistas históricas que ha costado sangre a lo largo de nuestra historia. Es inaceptable regresar a un Estado confesional que permeó los primeros años de nuestro México independiente. Y en ese sentido, y espero no lastimar a nadie, pero habrá que decirlo, consideramos que es aberrante cómo las autoridades, como el Ejecutivo Federal, vulnera el carácter laico de México presenciando y participando de un acto enteramente religioso, violando las legislaciones mexicanas vigentes, enviando un mensaje discriminatorio a los sectores de la sociedad que no comulgan con la ideología católica, inclinándose a promocionar y patrocinar a una confesión religiosa. Nos pronunciamos en contra de prácticas que menoscaban el carácter laico del Estado mexicano por servidores públicos. Estos últimos tienen el mandato por elección de una sociedad plural y diversa a la que representa. Y en este entendido, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 25, tercer párrafo, expresa que ninguna autoridad federal, estatal y municipal puede asistir a un culto religioso en su calidad de servidores públicos. Y si esto no es suficiente, me voy a permitir darle lectura a una de las grandes aportaciones que hace don Benito Juárez García en este marco de laicidad. Y dice: los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Por su atención, muchísimas gracias.